Mi nombre es María Constanza Latorre Muñoz. Yo soy internista y reumatóloga de la ciudad de Bogotá. Los estoy invitando de una manera muy especial al primer curso de reumatología online que vamos a desarrollar a partir del mes de abril. En este curso buscamos integrar de una forma dinámica, innovadora y muy diferente todos los conceptos teóricos de la reumatología con conceptos útiles para la práctica clínica. Vamos a hacer revisión de temas, presentación de temas interactiva, presentación de casos clínicos y queremos que todos ustedes participen con sus casos, con sus experiencias, enviándonos preguntas, porque vamos a tener foros de discusión abierta y estos foros nos van a permitir compartir experiencias en las cuales todos nos vamos a enriquecer y vamos a tener una mayor facilidad para esa aproximación a los pacientes en reumatología. Entonces, me parece que este curso va a ser muy productivo para todos nosotros y nos va a llevar a tener no solo el concepto teórico, sino el concepto teórico ligado a nuestra práctica en el diario vivir. Entonces, espero que todos se inscriban y nos vamos a ver a partir de abril. Bienvenidos. IMA, Investigación Médica Atlántico, y su programa de Educación Médica Continuada Virtual 2022 los invita este año a seguir participando de sus diferentes eventos que hemos venido realizando a través del año pasado. Y es así, en el Club de Revista Virtual sobre reumatología y la jornada educativa para pacientes, las cuales se van a seguir realizando cada mes o cada 15 días. Lo novedoso de este año es el primer curso de reumatología online que vamos a iniciar en marzo del 2022. Y hacia el final del año esperen la 10ª jornada educativa de pacientes con artritis y la 10ª jornada de reumatología médica. Es importante tener en cuenta que se deben registrar para los diferentes eventos que vamos a realizar en este año 2022. Importante en este primer curso de reumatología online es que vas a tener una actualización de tus conocimientos y vas a aprender la mejor reumatología que vas a poder saber y aplicar. Desde ya puedes buscar la información en imareumatología.com. Este primer curso de reumatología online va a ser dictado por diferentes médicos reumatólogos internistas que ya les voy a hablar, pero antes les quiero decir que este curso online va dirigido para médicos no reumatólogos y profesionales de la salud. O sea, que es importante que tú elijas porque es una linda oportunidad que tienes para seguir capacitándose. Inicio abril 4 de este año. Es un curso que va a ser completamente online. Es un curso en el cual va a tener un programa variado y que va a ser presentado en sus diferentes formas de casos clínicos, de la consulta que le va a hacer a la especialista, de imágenes en reumatología por los docentes que van a ser, además de mi persona, el doctor José Azala, que es médico internista de reumatólogo y director de IMA, de la doctora María Constanza Latorre, que es médico internista reumatóloga de la ciudad de Bogotá, y el doctor William A. Puche Ruiz, que es médico internista reumatólogo y deportólogo de la ciudad de Montería. Por lo tanto, los invitamos a que la información la pueden obtener de imareumatología.com. Recordarle que este es un curso que va a tener duración de 4 meses o 1 año, por lo cual te invitamos a que te inscribas.
Muy buenas noches para todos los que están conectados en este momento en el Club de Revista Virtual 2022 sobre reumatología número 20. IMA, Investigación Médica Atlántico, se complace en poder tenerlos ustedes en este momento conectados con un tema de interés que hemos comenzado en este año 2022. El Club de Revista pasado, hace 15 días aproximadamente, hablamos también sobre el lupus eritematoso sistémico. Como ustedes saben, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune crónica de un curso recurrente, que quiere decir que va por periodos de actividad y remisión, que puede afectar varios órganos o sistemas y que llega a un amplio espectro de manifestaciones clínicas. En este último año, que pasó, 2021, se publicaron diferentes estudios sobre lupus, lo cual nos proporciona un gran avance en el conocimiento de la enfermedad desde el punto de vista fisiopatológico, biomarcadores, clínica y de hecho el manejo o tratamiento del paciente. Hemos escogido este artículo, lo mejor del año, digamos así, 2021, para resaltar lo más relevante sobre lo que fue publicado el año pasado de lupus. Hacer una revisión. El objetivo de este club de revista y de los autores es hacer una revisión en la cual vamos a concretar las contribuciones científicas, digamos, más importantes y o más relevantes que se dieron en ese lapso de tiempo. Para eso tenemos hoy como invitada a la doctora Johanna Sofía Mantilla Morales. Ella es de la ciudad de Barranquilla, es médico general de la Universidad Libre, además de estar haciendo la residencia en medicina interna, es médico especialista en salud ocupacional o en medicina laboral, título que le fue otorgado por la Universidad del Norte, y en ese sentido tiene diferentes cursos que la toman como una líder en esta área de medicina laboral. Es residente de la Universidad Libre de la ciudad de Barranquilla. Está casada con un peruano que se lo trajo aquí a vivir a Barranquilla. Lo conquistó para que se viniera para nuestra tierra. Doctora, bienvenida. Buenas noches. La escuchamos. Buenas noches, doctor Salas. Gracias por esta invitación. Gracias a todos. Un saludo a todos los que están viendo o que participan de este club de revista en esta noche. Voy a compartir mi pantalla voy a compartir mi pantalla. Como lo había dicho el doctor Salas, el día de hoy le voy a hablar de un artículo que fue publicado en la revista Reumatología Clínica y Experimental, publicado el 28 de enero del 2022, y de la cual contiene los artículos más relevantes acerca del lupus eritematoso sistémico en todo el año 2021. Recordarles a todos que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune multisistémico de carácter crónico que va a dar una variedad de sintomatología, desde sintomatologías leves hasta muy severas, y cuya patogenia de esta enfermedad es bastante compleja. Este artículo que hizo, trató de buscar todos los artículos relevantes desde enero del 2021 hasta el 31 de diciembre
del mismo año. Y los seleccionó por diferentes temas, sobre patogenia, sobre clínica y manifestaciones clínicas, y comorbilidades, sobre los biomarcadores y tratamiento. De esos queremos el día de hoy compartirles un poco de los que nos pareció muy relevantes y que es bueno que sepamos sobre cómo ha ido avanzando el lupus eritematoso sistémico. Con respecto a la patogénesis, quiero compartirles este artículo que es el complejo 6 específico de células B que genera inactivación del cromosoma X y restringe las células B atípicas. En este artículo lo que nos menciona es que hay un ARN largo no codificante o complejo 6 que desde la etapa embrionaria inactiva a uno de los cromosomas X. En la edad adulta, este complejo 6 hace parte de las células B o de los linfocitos B y va a inactivar algunos genes que son dependientes del cromosoma X. Por ejemplo, aquellos genes que codifican al receptor tipo TOL7, que ya sabemos que son receptores endosómicos y que tienen un papel importante en la patogénesis del lupus. Estos genes inactivos, normalmente el ADN va a carecer de metilación, es decir, van a ser hipometilados y las histonas van a requerir de una desacetilación constante. Entonces, ¿qué nos dice este artículo? Que cuando hay una pérdida de este complejo 6, hay aumento o liberación de la expresión de aquellos genes que deberían encontrarse inactivos, como por ejemplo el receptor del tipo TOL7, y esto va a llevar a la producción o el aumento de células B atípicas que expresan CD11, C+. Y esto va a generar que estas células produzcan mayor número de anticuerpos y sabemos que esto está relacionado con la patología del lupus. Entonces, con esto ellos quisieron demostrar que hay un agente causal entre el sexo femenino relacionado con el cromosoma y la aparición del lupus. Con respecto a los biomarcadores, recordemos que en la actualidad tenemos algunos biomarcadores que son validados y que son de utilidad práctica en nuestro día a día en el servicio médico, pero que hay muchos más que están en estudio y de la cual queremos compartirles algunos. En esta imagen vemos diferentes artículos de los cuales se comentan en el artículo principal y en este quiero comentarles que hay fracciones pequeñas de ARN no codificante. Entonces, ¿qué encontraron con estas fracciones pequeñas? Que asociado a los anti-DNA de doble cadena era mucho más sensible y específico para el diagnóstico de lupus, encontrando una sensibilidad de 83.72%, una especificidad del 94.19% y un área bajo la curva de 0.95. Sin embargo, estas fracciones pequeñas de ARN, que son parte de ARN de transferencia, también lograron diferenciar entre pacientes con lupus con afectación renal de aquellos pacientes lúpicos sin nefritis, encontrándose niveles mucho más altos en estos pacientes, con una sensibilidad de 66.27, una especificidad del 96.15 y un área bajo la curva de 81. Con este artículo nos quiso decir que pueden utilizarse fracciones de ARN no codificante para el diagnóstico no invasivo de pacientes con lupus y diferenciarlo en aquellos con afectación renal. Otro de los artículos que nos menciona es sobre las isoformas de IgG2. Normalmente, por ejemplo, tenemos anti-DNA de doble cadena, anti-C1q, anti-enolasa, alfa-enolasa, pero estos se miden realmente en las inmunoglobulinas IgG1. Entonces, ¿qué pasa? Ellos querían ver si podían mejorar la discriminación en el momento del diagnóstico utilizando las isoformas IgG2. ¿De qué? De anti-DNA de doble cadena, de antihistona 2A, histona 3, anti-C1q, anti-alfa-enolasa y ANSA1. ¿Y qué encontraron? Que estas isoformas eran mucho más específicas para el diagnóstico de lupus y nefritis lúpica. Además, se dieron cuenta que las isoformas de anti-DNA de doble cadena, anti-H2A y H3 y ANSA1 discriminaban mucho mejor en aquellos pacientes con lupus si se comparaba con pacientes con alguna otra patología de tipo reumática.
Y se encontró que el anti-H2 o histona 2 y anti-alfa-enolasa era mucho mejor o se encontraban en niveles más elevados y eran más específicas para el diagnóstico de pacientes con nefritis lúpica y se relacionaba muy bien con la actividad y esto a través de el SLEDAI. Entonces lo que nos dice es que este artículo es que estos biomarcadores podrían utilizarse también para el diagnóstico tanto de lupus y nefritis lúpica. Otro de los marcadores que en estudio es la interleucina 33 y el supresor de tumor 2 soluble. ¿Qué hacían? Estos se estudiaron a pacientes con lupus y pacientes sanos y encontraron que los niveles de estos biomarcadores eran mucho más elevados en pacientes con lupus en comparación de pacientes sanos. Pero ¿qué pasa? Que a nivel renal, en estudios de biopsia, en las inmunohistoquímicas, la interleucina 33 se encontraba elevada en pacientes con o sin nefritis lúpica. Y encontraron que el supresor de tumor 2 soluble era mucho más específico o se encontraba con niveles más elevados en pacientes con nefritis que en aquellos pacientes con lupus sin afectación renal. Por lo tanto, principalmente el supresor de tumor 2 soluble podría ser un nuevo biomarcador para el diagnóstico de la enfermedad renal en pacientes con lupus. Otros de los biomarcadores que queremos que tengan conocimiento el día de hoy y que están también en estudios es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Tenemos diferentes factores neurotróficos que, recordemos, son importantes para el crecimiento, el mantenimiento y la diferenciación neuronal. Sin embargo, también tienen otras funciones como la modulación del sistema inmunológico a nivel cerebral. Entonces, lo que querían ver con este estudio es comparar pacientes sanos con pacientes con lupus para ver si podían servir en el diagnóstico de esto. ¿Y qué encontraron? Que a comparación de pacientes sanos, los pacientes con lupus tenían disminución de estos factores neurotróficos. Posteriormente, querían también demostrar si en pacientes con lupus que habían hecho manifestaciones neuropsiquiátricas, principalmente depresión, había alguna diferencia con pacientes con lupus que no habían debutado con alguna manifestación neuropsiquiátrica. ¿Y qué encontró? Que en pacientes principalmente con actividad lúpica, es decir, complemento disminuido, anti-DNA de doble cadena elevado, presentaban una disminución mucho mayor en comparación con pacientes con lupus y que además observaron que estos pacientes tenían criterios para diagnóstico de depresión. Y por lo tanto, este biomarcador nos sugiere que puede ser utilizado no solamente para el diagnóstico, sino para aquellos pacientes que puedan desarrollar alguna manifestación neuropsiquiátrica. Y el último biomarcador que queremos compartirle en la noche de hoy es sobre los anticuerpos antiproteína C y de alta avidez. Normalmente el lupus es una condición que favorece a la trombosis y no solamente porque esté asociado a anticuerpos antifosfolípidos. Ya se ha demostrado que pacientes con alteraciones de la proteína C pueden generar trombosis en el contexto del lupus eritematoso sistémico y por su actividad dual, es decir, por la actividad que tiene en la inflamación y en la hemostasia. Entonces, ¿qué vieron? Que los pacientes que tenían esta anticuerpos contra la proteína C y de alta avidez tenían resistencia adquirida frente a la proteína C y mayor riesgo de trombosis y de progresión de la enfermedad. Y por lo tanto puede usarse como un marcador para ver qué pacientes, además del anticoagulante lúpico, tienen riesgo de desarrollar trombosis. En esta diapositiva quería mostrarles, aunque se ve de pronto un poco pequeña, que hay todos los biomarcadores que durante el 2021 se han publicado como parte del estudio y que esperemos muy pronto podamos utilizarlo, no solamente para el diagnóstico, sino para el pronóstico y el diagnóstico de algunas comorbilidades como la nefritis lúpica. Como otro tema, dentro de estos artículos vamos a hablar ahora sobre las manifestaciones clínicas y comorbilidades. ¿Qué estudio queremos resaltar el día de hoy? Por ejemplo, la tasa y la predicción del daño orgánico o la acumulación del daño orgánico en pacientes con nefritis lúpica. Este fue un estudio publicado en septiembre del año pasado y en la cual tuvo un seguimiento durante 18 años. ¿Y qué se observó? Que los dominios que más se afectaron en estos pacientes fueron
El primero, el dominio renal, seguido del ocular, posteriormente el cardiovascular, el neuropsiquiátrico y la malignidad. Y que observaron como variables que afectaban el componente de daño fueron la presión arterial, la presencia de injuria renal aguda y el uso de dosis de prednisolona como dosis de mantenimiento por tiempo prolongado. Y como factores de riesgo para mortalidad, la hipertensión, la edad avanzada y el uso de inmunosupresores. Otro artículo que nos pareció de importancia es cuáles fueron la frecuencia o cuáles fueron las frecuencias de las infecciones en pacientes hospitalizados con lupus eritematoso sistémico. Este artículo fue publicado en abril y aunque sabemos que hasta el momento todo, digamos, la evidencia nos muestra que la neumonía es la causa más frecuente de infección, este estudio, que fue un estudio que se evaluaron diferentes historias clínicas de diferentes hospitales entre el año 1998 y 2016, encontró que la sepsis o bacteremia había superado en primer lugar a la neumonía. Y posteriormente, pues en frecuencia seguía pues la neumonía, la infección del tracto urinario, las infecciones de piel y las enfermedades oportunistas. Y que los pacientes que tenían factores de mal pronóstico, como por ejemplo edad avanzada, también un índice de Charlson mayor o igual a 4, o aquellos pacientes que tenían otras comorbilidades tenían peor pronóstico que aquellos que no tenían factores de riesgo. Y este estudio lo que buscaba era concientizar al personal médico o los trabajadores de salud en tomar medidas de salud pública o medidas intrahospitalarias para poder evitar estas complicaciones en pacientes con lupus. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre esta última parte que es del tratamiento y en la cual es este artículo publicado en junio del 2021 nos habla de el uso de inhibidores de la JAK quinasa en el tratamiento del lupus eritematoso sistémico, en la cual tenemos el tofacitinib. Con respecto a este, se comparó, pues bueno, es un estudio fase 1, doble ciego con placebo, en la cual se buscaba como primer, digamos, resultado si este medicamento tenía seguridad y como segundo, si mejoraba el perfil cardiometabólico e inmunológico en estos pacientes. Entonces, la dosis administrada es de tofacitinib de 5 miligramos 2 veces al día y se encontró que primero que tenía seguridad en la administración y segundo que generaba no solamente mejoría en las características clínicas de estos pacientes, sino que mejoraba la disfunción endotelial y la desregulación del sistema inmunológico. Esto a través de medidas indirectas de la aterosclerosis prematura, como por ejemplo, trataban de medir los niveles de HDL, a ver si había aumento, encontrándose pues aumento de este, y también si había disminución del grosor de la placa ateromatosa a nivel carotidio, entre otros. Otro de los estudios publicados en diciembre fue la eficacia del belimumab después del uso de rituximab en pacientes con lupus eritematoso sistémico. ¿Qué hizo este estudio? Hizo 2 grupos en la cual a uno se le administró corticoides, rituximab y ciclosporina, y en el otro grupo, además de estos medicamentos, se le adicionó el belimumab. Este es un ensayo actualmente aleatorizado, multicéntrico en fase 2 de doble ciego. Y con esto ellos demostraron que en el grupo a la cual se le administró belimumab desde las 4 semanas hasta las 48 semanas, hubo una reducción tanto de la actividad y disminución de las exacerbaciones. Sin embargo, estos resultados no fueron muy significativos, pero este estudio nos dice que a medida que fue, digamos, pasando el tiempo y los controles, sí hubo una, digamos, una mejoría en estos parámetros significativos. Otro ítems del tratamiento, hablamos ya de los medicamentos de uso convencional, como son los glucocorticoides. Este estudio, publicado en agosto, nos dice o quería evaluar si en cuál grupo, si en aquellos pacientes a quien se les reducía el corticoide hasta suspenderlo, o en aquellos en que se mantenía una dosis de glucocorticoide, digamos, para dosis de mantenimiento por largo tiempo, cuál de estos 2 grupos tenía mayor tasas de exacerbación y de acumulación de daño en órganos, encontrándose que en el grupo de los que tenían
una reducción y posterior cese de glucocorticoides, menores tasas de exacerbación y de acumulación de daño. Y este estudio, por lo tanto, nos recomienda que en pacientes con lupus inactivo o que tenga baja incidencia de daño, se debe retirar el glucocorticoide. Otro de los estudios que fueron publicados en enero y trata sobre el uso de los inhibidores de la calcineurina. Actualmente, pues, uno de los estudios era verificar si a 5 años el tacrolimus mantenía tanto el control y la seguridad en pacientes con nefritis lúpica. Y que encontraron que realmente a los 5 años el uso del tacrolimus asociado también a su medicamento estándar mantenía digamos, los niveles de control en estos pacientes, además de que mantenía la seguridad a aquellos pacientes que lo usaban. Actualmente, pues hay un ensayo que es aleatorizado, doble ciego, con el uso del voclosporin, que es otro inhibidor de la calcineurina. Y con esto tratan de buscar si a la semana 52 estos pacientes realmente presentan un control y de su nefropatía lúpica. ¿Y qué pasa? Que ya se vio que a los 12 meses se encontró una mejoría en los parámetros de función renal de estos pacientes, además de que se empezó a disminuir la dosis de glucocorticoides. Y por último, el último apartado de este artículo nos habla sobre el lupus eritematoso sistémico y COVID-19. Esta parte me parece muy importante, ya que de pronto nos resuelve preguntas que al inicio de pandemia, lastimosamente, no teníamos ese conocimiento. Entonces, ¿de qué nos habla este artículo? Uno de los artículos nos habla que el único predictor de gravedad de pacientes con lupus eritematoso sistémico es la presencia de nefropatía lúpica. Otros factores, es decir, la presencia, por ejemplo, de manifestaciones neuropsiquiátricas u otras alteraciones, no se asociaron con gravedad. También, ¿qué pasa? Que en otro estudio también se demostró que ninguno de los medicamentos empeoraba la gravedad de pacientes con lupus y COVID-19. Y por lo tanto, la recomendación es no suspender estos medicamentos si el paciente cursa con COVID-19, a pesar de que de pronto veamos que son inmunosupresores. Otro de los estudios que también nos presenta este artículo es que se evaluó la respuesta inmunológica de pacientes con lupus eritematoso sistémico que usaban inmunosupresores y trataron de evaluar a las 30 semanas qué tantos pacientes todavía mantenían la respuesta inmunológica. Y se encontró que a las 30 semanas el 70% de los pacientes con lupus todavía mantenían estos niveles de respuesta serológica. También con respecto a la vacunación, las vacunas más utilizadas, pues en un estudio fueron las Pfizer, Sinovac y seguidas por AstraZeneca y Moderna. ¿Y qué se encontró? Que de los pacientes vacunados solamente un 3% realizaron brotes de actividad lúpica, pero leve, y que no le interfería con su actividad habitual. Y que con respecto a los efectos adversos de la vacunación, el 50% tuvo efectos adversos, pero leves también, y por lo tanto se encontró que la parte de la vacunación en pacientes con lupus no contraindica y que el beneficio es mucho mayor que, digamos, los efectos que puede traer con respecto a su patología. Y bueno, esto es, digamos, una parte de los artículos que nos comparte este artículo sobre lo mejor de Lupus 2021, y los invito a que puedan leer y puedan profundizar un poco más sobre estos artículos que van a ser de mucha ganancia académica para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Este club de revista que nos está hablando sobre lo mejor del año 2021, sobre el lupus eritematoso sistémico, nos deja muchas inquietudes en el buen sentido de la palabra. Por lo cual esperamos sus respuestas, sus preguntas en el chat para hacerle sus respectivas respuestas de manera oportuna. No olviden hacerlas en el chat. Este artículo, que fue publicado en enero de este año por un grupo de reumatólogos que pertenecen a la unidad de reumatología del Departamento de Medicina Clínica Experimental de la Universidad de Pisa,
y de la Universidad de Ferrara, que están liderados por la doctora Dina Suchi. Es el grupo que a través de los últimos años ha venido haciendo la revisión de lo mejor del año de reumatología. Es importante saber o recordar que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune que compromete muchos órganos y se asocia a una morbilidad y mortalidad muy significativa, en la cual los factores genéticos, inmunológicos, endocrinólogos, ambientales, entre otros, influyen en la pérdida de la tolerancia inmunológica contra los autoantígenos que conducen a la formación de autoanticuerpos patógenos que causan daño tisular a través de múltiples mecanismos, como es conocido por todos ustedes. Entonces, haciendo esta breve introducción, quiero darle las gracias a la doctora Joana por su magnífica presentación en la noche de hoy. Hay varias preguntas, varios interrogantes que a través del tiempo nos los han hecho saber, y los médicos o residentes siempre nos están haciendo preguntas, y vamos a comenzar por estas preguntas. Doctora, actualmente, en su práctica diaria, ¿cuáles son los marcadores que usted conoce para llegar a un diagnóstico de, digamos, de certeza, de confianza para el lupus eritematoso sistémico? ¿Y cuáles son los marcadores que podríamos hablar de que están relacionados con la actividad lúpica? Bueno, para contestar esta pregunta, siempre que tengamos un paciente con sospecha de lupus, ya sea por sintomatología, concuerda con su edad, por ejemplo, es de raza o descendencia afroamericana, podemos iniciar con unos anticuerpos antinucleares. ¿Esto qué nos va a hacer? Darnos una orientación, más no un diagnóstico. Lo que nos puede ayudar al diagnóstico en estos pacientes es el uso de anticuerpos anti-DNA de doble cadena. Si tenemos una sospecha, un paciente con ANAS positivo y unos anticuerpos anti-DNA de doble cadena, podemos hacer un diagnóstico de lupus al menos 0 positivo, ya que sabemos que un porcentaje puede ser 0 negativo. Y con respecto a los marcadores de seguimiento o de actividad, principalmente podemos utilizar el complemento, pues la proteína C3, C4, que en estos pacientes se van a encontrar disminuidas ya que estas se van consumiendo, y pues al entender un poco la fisiopatología de esta enfermedad, podemos ver por qué sucede esto. Además de que vamos a tener positivos estos anticuerpos anti-DNA de doble cadena, y por lo tanto, para su seguimiento o digamos para valorar esa actividad, debemos realizar siempre estos exámenes en estos pacientes. Ok, muy bien. Recordar de que el lupus también hay varios fenotipos de presentación, desde manifestaciones leves hasta manifestaciones graves. Como sabemos, manifestaciones leves como síntomas constitucionales o manifestaciones mucocutáneas, o hasta infecciones graves como son las de manifestaciones neuropsiquiátricas o manifestaciones renales. También recordar que el diagnóstico de lupus no es tan sencillo como uno cree muchas veces. La doctora se lo ha explicado ahora de una manera, digamos, amplia, pero hay que tener en cuenta que es un reto hacer un diagnóstico de lupus. Es un desafío. Recordar que están los criterios de clasificación que son de gran utilidad en el entorno clínico y de laboratorio. Por lo tanto, dentro de este reto, este desafío, doctora, una pregunta que siempre me hacen o nos hacen, y yo creo que usted también ya se la han hecho porque usted ya la consideran especialista, es
los anticuerpos antinucleares positivos de manera significativa es igual a lupus? Bueno, esta es una pregunta muy buena y realmente sí, una pregunta que nos hacen con bastante frecuencia y la respuesta es no. Un anticuerpo antinuclear puede salir positivo en muchas enfermedades reumáticas. Esto lo que nos va a ayudar es a darnos una orientación y como dice, como nos habló el doctor de los criterios clasificatorios, nos ayuda a decir, bueno, este paciente puede tener lupus, ¿sí? Y ya con esto podemos ayudarnos un poco con estos criterios y a través ya de otros, digamos, de otros parámetros, ya sea clínicos y paraclínicos, podemos decir, y llegar al diagnóstico del lupus. Bueno, como ustedes saben muy bien, el lupus, les decía que el diagnóstico es un reto, ¿sí? Es un desafío. Doctora, ¿qué conclusión nos puede llegar con relación a los biomarcadores? ¿Cuáles son los que le podemos dar en un momento dado mayor utilidad? ¿O qué considera usted que es lo más destacable en lo de esta revisión sobre el lupus eritematoso sistémico, lo mejor 2021? Bueno, después de haber leído pues exhaustivamente este artículo, lo que nos habla, el beneficio, digamos que la proyección que están teniendo los biomarcadores es en detectar, bueno, principalmente qué pacientes con lupus pueden hacer afectación de algunos órganos. Muchos de los artículos revisados son principalmente para la afectación renal, es decir, pacientes con nefritis lúpica, ya que sabemos que esto es muy frecuente, es más de un 50% en población o pacientes con lupus. Entonces, lo que hacen o lo que se proyectan estos biomarcadores es detectar de manera temprana qué pacientes tienen riesgo o qué pacientes están en estas etapas iniciales. ¿Para qué? Para impactar en tratamiento y por lo tanto en el pronóstico. Además que existen otros biomarcadores, como ya los comenté durante la revisión, que nos puede predecir, por ejemplo, en aquellos trastornos neuropsiquiátricos, que recordemos son 19 por el Colegio Americano de Reumatología, que tengan riesgo, por ejemplo, de desarrollar, ¿para qué? Para también poder tratar de manera pronta y adecuada a estos pacientes, recordando que la parte, por ejemplo, mental es muy importante en el tratamiento, no solamente el manejo farmacológico. Ok, muy bien. Con relación a estos biomarcadores son los que en realidad creo que son de interés y a través del tiempo seguramente lo vamos a estandarizar acá en nuestro medio. Doctora, siguiendo con el artículo, ¿cuáles son digamos, sí, los órganos que están marcando un mal pronóstico o que están en relación con la mayor comorbilidades en estos pacientes con lupus? Bueno, las principales, digamos, órganos afectados con pacientes con lupus principalmente es el renal. También tenemos la afectación cardiovascular, neuropsiquiátrica e incluso la presencia o la aparición de neoplasias. Entonces, al ser la afectación renal la primera, digamos, de los órganos más afectados, todo paciente con lupus siempre debemos evaluar y hacerle un seguimiento, no solamente clínico, sino de laboratorio, e incluso, si es el caso, remitir de manera oportuna al nefrólogo para que se haga un tratamiento integral de estos pacientes y evitar, obviamente, la acumulación de daño en este órgano. Bueno, doctora, acá tengo una pregunta igual. Hemos visto que, por ejemplo, en el día a día nos llegan muchos pacientes con el uso de corticoides de manera prolongada, dosis de 5, 10, incluso hemos visto hasta más miligramos de prednisolona, por ejemplo. En estos pacientes, ese uso crónico, digamos, ¿qué complicaciones o cómo se ve afectado a este paciente con lupus? Los corticoides son un pilar del tratamiento del lupus eritematoso sistémico junto con los inmunosupresores y o la terapia biológica y antimalárico, como tú comentaste brevemente. El uso indiscriminado de corticoides lo vemos frecuentemente.
Los pacientes dejan de ir donde su médico porque se sienten bien. Generalmente encontramos dosis, como tú lo dices, de 5 o 10 miligramos o más, pero solamente con 5 miligramos que lo tomen por unos 5 años, 6, 8 años, como yo he visto, y llegan nuevamente al consultorio con un lupus completamente inactivo. Usted le manda a hacer las pruebas de anti-DNA C3, C4, que son las que nos estarían indicando en un momento de alguna actividad de la enfermedad y están negativas. El detalle es que estos pacientes siempre le manifiestan a uno que es que no pueden dejar de tomar la prednisona, que el día que no toman la prednisona no se van a encontrar bien. ¿Por qué? Porque van a tener molestias osteomusculares y articulares y generalizadas, no van a tener ganas de realizar sus actividades habituales. ¿Qué está ocurriendo en estos pacientes que tienen este uso indiscriminado? Lo que ocurre en estos pacientes es que están adictos a los corticoides. Por lo tanto, recuerde que los corticoides, cuando nosotros lo vamos a suspender, lo debemos suspender de manera progresiva. 5 miligramos se deja un día sí, un día no, luego un día sí, 2 no, luego un día sí, 3 no, y luego lo quitamos para evitar que lleven a este uso crónico, ¿sí? Que lo que causa es adicción. Y muchas veces no lo hemos podido quitar tratando de hacer lo que se quiera hacer en el buen sentido de la palabra, pero no se puede. ¿Por qué? Porque ya están adictos. Además, ojo, que ustedes muy bien conocen que estos corticoides tienen muchos efectos adversos. Pueden dar diabetes, pueden descalcificar los huesos, osteoporosis, pueden aumentar la presión, etcétera, etcétera, etcétera. Doctor, para finalizar, una pregunta que pues la han hecho acá en el chat y pues también a manera personal, aprovechando su experiencia, ¿cómo usted ve todo este avance en el tratamiento frente al lupus, tanto de avances tanto en o conocimientos acerca de la terapia convencional y las nuevas terapias que están pues en etapa de experimentación? Todos estos tratamientos que son conllevados hacia, por ejemplo, el uso de la yaquinasa, el uso del tracolimo, etcétera, etcétera, de todo lo que usted muy bien expuso en la noche de hoy, nos va a llegar es a mejorar el pronóstico de lupus. Si ustedes ven, el pronóstico de lupus varió al final de la década del 40-50, cuando se utilizaron por primera vez los corticoides. Nosotros podemos hablar del uso antes y después de los corticoides. La mortalidad antes del uso de los corticoides era el 50% más. Después de los corticoides disminuyó. Luego en la década del 80, con el uso de la ciclofosfamida, también hablamos de antes y después de la ciclofosfamida, mejorando el pronóstico de la nefropatía lúpica. Y ahora con todos estos medicamentos biológicos, la llegada del rituximab o el belimumab, que se pueden utilizar ya en un momento dado, hay que revisar bien estos estudios en los cuales ellos lo utilizaron, que se puede utilizar en combinación, nos está dando una mejor proyección para una mayor mejoría y un mejor pronóstico de estos pacientes. Igual con los estudios fase 2, fase 3 que usted nombró de los medicamentos, también tenemos una esperanza de que el lupus, como decía en un momento dado, el diagnóstico es un reto, un desafío, el manejo y las diferentes estrategias no lo dejan de ser también, pero aún nos faltan conocer mucho más elementos para tener un final feliz en una enfermedad multisistémica que compromete varios órganos. Como usted muy bien dijo, ya estamos terminando este club de revista número 20 del Club de Revista Virtual 2022 sobre reumatología. Para terminar, COVID y lupus. Doctora, brevemente, ¿qué nos puede concluir de lo que usted expuso y cuál es el mensaje que le manda a los pacientes o cuál es el mensaje que le envía a través de los médicos que nos están escuchando en la noche de hoy a sus pacientes que tienen lupus y COVID? Bueno, con respecto al lupus y COVID-19, los mensajes que yo quiero que se lleven a casa son: no debemos suspender la terapia inmunosupresora en estos pacientes, ya que no se demostró
que empeoraban la gravedad ni el pronóstico de estos pacientes. Es decir, que si lo quitamos, realmente ahí es donde se vienen las consecuencias de la enfermedad. Segundo, que en estos pacientes tenemos que tener en cuenta o tratar con mucha más detalle es aquellos pacientes con nefritis lúpica, ya que realmente este evento sí se asoció con la gravedad del lupus asociado al COVID-19. Y recordar que la vacunación es primordial para evitar, digamos, desenlaces adversos secundarios al COVID y no a la patología del lupus. Entonces, invitar a todos nuestros pacientes a la vacunación, a que completen sus esquemas y que recordemos que muchos médicos, que ya seamos especialistas no reumatólogos o médicos generales, vamos a estar en muchas veces enfrente de estos pacientes y no tenerles miedo. Digamos la terapia que tengan ellos, continuemos la terapia inmunosupresora y brindémosles pues, el mejor tratamiento que podamos darles según la nueva evidencia para el COVID. Ok, entonces doctora, para terminar, en este club de revista número 20 sobre lo mejor del lupus eritematoso 2021, le quiero comentar lo siguiente. O sea, aquí se ha tomado un extracto de una gran mayoría de información que tenemos en este artículo. Los que quieran este artículo nos lo pueden pedir a través del chat o nos lo pueden pedir a través de la plataforma imareumatología.com y nosotros se lo enviamos. Solamente hemos destacado, digamos, lo más importante o resaltamos lo de mayor importancia. Pero hay mucha más información sobre esta enfermedad en el buen sentido de la palabra, sobre la patogenia, los biomarcadores, la clínica y el tratamiento. Gracias, doctora, por estar esta noche con nosotros. Gracias a todos los que se han conectado. Esperemos sus preguntas, que como siempre nosotros se las estaremos respondiendo de manera habitual. Desde ya los invitamos al próximo club de revista dentro de 15 días, que va a ser sobre las guías de práctica clínica que publicó la Asociación Colombiana de Reumatología sobre la espondiloartritis axial y periférica. Muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad.